más y menos. Ahora sí tengo corriente con. Una vez que pongo el primer, entonces acá, analizar B, C, D. Voltaje de corriente directa. Acá, en los extremos del condensador de 47 microfarads. Una vez que termina este análisis, tanto con los dos instrumentos, uso analógico y digital. Sacan el de 47 y ponen el de 470. Miden el voltaje. Sacan el de 470 y miden con el 2200. Acá son 3 C1, después pasan a C2 470, después pasan a C3 2200, todo corriente directa. Entonces yo tengo acá la resistencia, en esa forma queda, ¿ok? En esa forma queda el circuito de filtro, que la resistencia de carga. Solamente análisis de ohmiaje, análisis de voltaje, todo en corriente continua. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna aclaración? Para concluir, no sé si puedo borrar acá. ¿Sí? ¿Puedo borrar? Para concluir, el condensador electrolítico, permíteme un condensador electrolítico, todo condensador electrolítico no es más que un dispositivo que almacena energía en forma temporal. Todo condensador electrolítico es un dispositivo que almacena energía en forma temporal. Todo condensador electrolítico que está en la fuente de baja tensión, todo condensador electrolítico que esté en la fuente de baja tensión sirve como filtro y convierte la corriente continua pulsante en corriente continua. Todo condensador electrolítico tiene dos terminales y viene marcado un positivo y un negativo. Todo condensador electrolítico tiene un positivo y un negativo. Todo condensador electrolítico tiene una capacidad, por ejemplo acá dice 2200 microfarads y tiene un voltaje de aislación. En este caso es 50 o 35 voltios de lo que se ha pedido, ¿correcto? Entonces, si es un elemento que almacena energía en forma temporal, quiere decir que hay carga y descarga. Entonces, para comprobar un condensador electrolítico no se puede hacer con el instrumento digital, se tiene que hacer con el analógico. Entonces, ¿cómo se prueba un condensador electrolítico? Yo lo tengo acá, el símbolo más y menos, su capacidad. ¿Cuál es su capacidad? 2200 microfarads. La unidad de farad es grande, por lo tanto no se utiliza los submúltiplos. Para eso está el micro, para que tiene la capacidad y el voltaje de aislación. 50 voltios de corriente continua, porque trabajamos con equipos electrónicos. Cuando se trabaja con equipos eléctricos es para corriente alterna. Entonces, si yo lo veo físicamente, tengo acá dos terminales y viene marcado el lado negativo y acá está su capacidad, dice 2000, como ejemplo 2250 VTC. Ahí está. O si yo tengo la forma simbólica y tengo la forma física, ¿cómo lo pruebo? Hay dos maneras, con voltaje y sin voltaje.
voltaje. Necesariamente sería mejor probarlo con voltaje, porque puede ser que con voltaje se cruce, se altere, ¿sí? Cuando comienza a trabajar, por eso vienen los defectos de los componentes. Ahora, para medirlo, para ver su carga y descarga es sencillo, utilicen el digital. Entonces, si yo tengo acá el condensador acá, agarro acá, ¿sí? Puedo trabajar el selector, lo puedo colocar en X por 100, puedo colocarlo en X por 10. Si lo coloco en X por 100, la carga y descarga va a ser más rápida. Si lo coloco en X por 10, cuando lo coloco en X por 100, la carga y descarga es lenta. Si lo coloco en X por 10, la carga es más rápida. Y si yo lo coloco en X por un K, es mucho más rápido. Carga y descarga. Entonces, con cualquiera de esos terminales, entonces acá lo llevo, vamos a proponer a X por 100 un intermedio. La U que está acá, más y menos. Agarro un terminal acá y otro terminal acá. ¿Ok? Agarro un terminal en esa forma. Y la aguja, la carga, se va casi hasta cero. Y regresa lentamente antes de llegar al infinito. Carga y descarga. Lo vuelvo y lo cambio. Este pasa al otro lado y este al otro lado. Lo mismo, carga y descarga. Si no sucediese la carga y descarga, uno los dos terminales para descargar el condensador rápidamente. Y vuelvo a hacer lo mismo. Se tiene que marcar carga y descarga 2 veces, porque la capacidad es alta. Si el condensador es de pequeña capacidad, la carga y descarga es rápida y chiquita, hermano. Pero como es de alta capacidad, entonces carga y descarga solamente con los analógicos. Y así determino si este condensador electrolítico está en buenas condiciones o no.